Nuestra siguiente conferencia se titula Mitigando los riesgos cibernéticos en la era digital, a cargo de Gustavo Gómez, vicepresidente y gerente general para la región norte de AT&T México, y Eric Armas, vicepresidente asistente de seguridad de redes en AT&T México. Me permito presentar la semblanza de cada uno de ellos. Gustavo Gómez es el vicepresidente y gerente general para la región norte de AT&T México, el proveedor de servicios inalámbricos de más rápido crecimiento en el país. En este cargo, está a cargo de administrar, supervisar y coordinar las acciones del departamento comercial en los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Tiene una vasta experiencia en la industria de telecomunicaciones y en los negocios. Ha trabajado durante casi 14 años en la empresa en diferentes áreas estratégicas, como expansión de mercado, experiencia del cliente, operaciones comerciales y planificación estratégica, entre otras. Antes de AT&T, trabajó en Nextel, Starbucks Coffee y Grupo Electra. Gustavo es licenciado en Sistemas Computacionales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, donde actualmente está cursando una maestría en Administración de Empresas Globales. Eric Armas es vicepresidente asistente de seguridad de redes en AT&T México. Es responsable de la supervisión de la seguridad de la red y los clientes de la empresa. También está a cargo de ejecutar iniciativas para la estandarización de la ciberseguridad en los equipos de operaciones, ingeniería y despliegue de redes. Previamente ocupó el cargo de subgerente de seguridad de redes y gerente senior de riesgos tecnológicos en Nextel de México, así como analista de sistemas en el Banco de México. Eric se ha desempeñado como profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. A lo largo de su carrera, Eric se ha especializado en ciberseguridad y la investigación de fraudes tecnológicos, codificación maliciosa y riesgos comerciales en empresas bancarias y radiocomunicación. También posee certificaciones en el Reino Unido en diversos temas relacionados con el análisis forense y la seguridad en equipos informáticos y sistemas de red. Eric se graduó como ingeniero en sistemas computacionales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Previo a iniciar la conferencia, les recuerdo que de su lado derecho, en la pantalla, visualizarán un panel donde estamos interactuando con diferentes preguntas a lo largo de cada una de las charlas. En esta ocasión, la pregunta es: ¿está tu organización preparada para mitigar todos los riesgos cibernéticos? Los invitamos a participar y conocer cómo nos estamos desempeñando en las diferentes organizaciones. Pues bien, sin más preámbulo, doy el espacio para Gustavo y para Eric para disfrutar esta charla tan interesante que vienen a presentarnos. Adelante, Gustavo, adelante, Eric. Hola, es un gusto estar con ustedes este día. Muchísimas gracias por la invitación a participar en Aceleración Digital 2021, evento cuya temática no deja de cobrar relevancia, y más en estos tiempos donde la tecnología es parte de nuestras vidas con la adopción de teletrabajo y el consumo digital. Sin embargo, a la par de esta transformación, también la ciberdelincuencia se sofisticó aprovechando esta situación. En este contexto es imprescindible que las organizaciones tomemos medidas de ciberseguridad para prevenir vulnerabilidades en los nuevos entornos de trabajo en casa, y de ahí el título de nuestra conferencia, Mitigando los riesgos cibernéticos en la era digital. Y para ello quiero presentarles a mi colega y amigo, Eric Armas. Eric es AVP y Chief Security Officer en AT&T México. Es responsable de supervisar la seguridad de la red en la empresa. También está encargado de implementar iniciativas para estandarización de ciberseguridad dentro de los equipos de operaciones, ingeniería y despliegue de la red. Anteriormente, Eric se desempeñó como su director de seguridad de red y gerente senior de riesgos tecnológicos en Nextel de México, y como analista de sistemas en el Banco de México. Eric también ha sido catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Pontificia Comillas en Madrid, España. A lo largo de su trayectoria profesional, Eric se ha especializado en ciberseguridad y en la investigación de fraude tecnológico, código malicioso y riesgos de negocio en empresas de banca y radiocomunicación. Asimismo, tiene certificaciones en Reino Unido en diferentes temas relacionados con el análisis forense y la seguridad en equipos de cómputo y sistemas de red. Eric es ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Estimado Eric, adelante, tienes el micrófono.
Muchas gracias, Gustavo, por la invitación y mil gracias por la oportunidad que nos dan a nosotros de expresar estos temas de ciberseguridad que son importantísimos en la era digital. Como tal, aquí dentro de AT&T, AT&T es una compañía con muchísima experiencia a nivel de ciberseguridad. Estamos en 240 países y actualmente solamente en México AT&T contiene 92 millones de amenazas provenientes de otros países cada año. Los datos los analizamos de manera constante. Si ponemos esto en perspectiva, estaríamos hablando de que cerca de 1.7 petabytes en promedio se analizan para poder hacer un análisis de gestión de datos y cómo es que los sistemas pueden ser intervenidos o llegar a ser intervenidos de alguna manera. AT&T cuenta con un equipo de 24/7 los 365 días del año trabajando de manera constante para poder asegurar toda la red, tanto la parte móvil como la parte enterprise de la compañía. La era digital y los riesgos de la era digital ponen muchas de estas funciones en perspectiva, ¿no? Si bien los temas que voy a presentar en algún punto pueden llegar a ser subjetivos, llamarle a todo cyber es algo nebuloso que hemos visto durante los años que este término ha sido implementado, ¿no? Pudiera pensarse hasta que en la industria le conviene dejar un poco este tipo de temas sin que sean aclarados, ¿no? Queremos aclararlos aquí un poco, darles a ustedes un poco más de perspectiva, hablar de ciberactivismo, de cibercrimen, de ciberespionaje, de ciberterrorismo, de ciberguerra, y estos ambientes son parte de la era actual y como tal, y como les mencionábamos antes, los contenidos de lo que nosotros vamos a ver en esta presentación no corresponden a un país. Es decir, si implementamos la ciberseguridad en México para los elementos y productos que traemos en México y que gestionamos a nivel del Internet, estamos enfrentándonos no a un ciberterrorista local mexicano, ¿no? Estamos enfrentándonos a un ciberterrorista o a un grupo de ciberterrorismo o un grupo de ciberactivistas o un grupo de ciberespionaje que se encuentra a nivel global. Y entonces si pensamos en estos tópicos, el resolver los temas de manera local no van a ayudarnos muchísimo en entenderlo. Tenemos que tomar siempre esto como un aprendizaje y entender que los temas de ciberseguridad son temas globales, se tienen que atender con propagandas y productos globales y se tiene que atender con compañías que funcionen y que operen desde el ámbito global. ¿Por qué razón? Porque es muy sencillo pensar que porque tengo yo un esquema de ciberseguridad planificado de manera local voy a estar protegido. Pero la realidad es que no. La realidad es que todos los esquemas de ciberseguridad van enfocados en la persona. Y ahí es donde cambia un poco la perspectiva. Antes se hablaba de seguridad de la red, antes se hablaba de seguridad informática y hoy se habla de ciberseguridad. La diferencia es muy importante. Cuando hablamos de seguridad informática y cuando hablamos de seguridad de red, hablábamos de ambientes que tenían que ser protegidos por sistemas particulares para atender los esquemas de ciberseguridad o contención que había en ese instante para cubrir las cosas. Se pensaba que por proteger una red podías poner un firewall y ya con eso estabas andando. El cyber lo cambia todo. El cyber dice, ¿sabes qué? El concepto de cubrir todas las características tiene que cambiar, porque a pesar de que cubrimos las características de red, de protección y de ambiente, pues estamos siempre detrás de estos ciberterroristas, estamos siempre detrás de todos estos ambientes de ciberseguridad que nos están atacando, estamos detrás de todo este tipo de características. Y uno de los ejemplos muy particulares lo vimos hace una semana, cuando las compañías a nivel global, los países a nivel global, se organizaron para contener los ataques que provenían de la Darknet, ¿no? De la Deep Web. Y no lo hicieron solos, de manera aislada. Se pusieron de acuerdo, lanzaron una propaganda, continuaron en su operación y detuvieron campañas globales y detuvieron a la gente que está detrás de sus ambientes. No detuvieron los ambientes particulares de los sistemas que fueron atacados. Detuvieron al personaje que estaba detrás de la computadora. Y es que eso es el cyber.
El cyber es pensar en el comportamiento de la gente, el cyber es pensar en cubrir a las personas, el cyber es proteger los sistemas y activos que nosotros tenemos a partir del comportamiento de las personas. Y voy a poner unos ejemplos muy particulares aquí, ¿no? Si hablamos de ciberdominio, hablamos y voy a pasar esta presentación así, vamos a hablar de lo que ocurre con las TICs y el tiempo de lo que vamos viendo en los sistemas actuales, ¿no? Desde 1945 tenemos el primer ambiente tecnológico computacional desde la máquina de von Neumann como concepto, hasta que vamos pasando por el DARPANET en 1970, en 1980, los sistemas de TCP/IP coordinados, Wikipedia en el 2000, sistemas de Machine Learning o aprendizaje automatizado de máquinas desde el 2016, sistemas de sensores cuánticos en el 2021, y la tecnología va avanzando a pasos muy, muy rápidos, ¿no? Muy agigantados, muy cambiantes, siempre cubriendo las características iniciales del mercado. Y luego, estos ciberdominios que dan este tipo de características también requieren de un framework o un sistema de criterios de evaluación de seguridad que nos permiten controlar esos ambientes. Pero si vemos estos ambientes desde 1945, el ambiente de criterios de seguridad y control surge hasta el año de 1980, ¿no? O cercano a los años de 1980. Si se fijan, es un tiempo enorme de distancia entre 1945 y 1980 para comenzar a definir las primeras estructuras de control para pensar cómo es que vamos a proteger estos ambientes que estamos elaborando, ¿no? Y de ahí vemos que empiezan a surgir los ISOs de control y entonces todo el mundo dice, tienes que estar bien en seguridad, entonces tienes que hacer tu ISO 27001 y entonces tú estás certificado en el ISO 27001, entonces ya por eso estás cubierto en ciberseguridad y entonces ya tienes un framework de ciberseguridad que tienes el 27274 y el 27001 y el 27000 y 27000 que a la gente le suenan un montón de 27000 que al final del día no nos dicen qué es lo que tengo que cubrir, pero ya tengo un documento que dice que yo ya cubro algunas características, ¿no? Y luego viene un desarrollo importantísimo de las características que estaban en los sistemas, que se vivían en los sistemas y que ahora se convierten en sistemas que tocan a la gente, ¿no? Y empiezan los sistemas que empiezan a ser ambientes que tocan directamente a las personas a partir de los ambientes web, a partir de los ambientes que tienen conectividad con los dispositivos móviles. Y entonces viene desde 1990 hacia el frente una gama de criterios que dan esa característica de seguridad en los ambientes que van con una conectividad hacia nosotros, ¿no? Y surge el OWASP en el año 2000, y surge el SAM en el año 2008, y así vamos teniendo un montón de características y controles que nos van dando esas características de seguridad. Y luego a la par, dices, bueno, tengo una gama de características de control, tengo un desarrollo de tecnologías que van andando, tengo un sistema de seguridad que se va implementando y alguien lo tiene que llevar, ¿no? Entonces, si nos vamos hacia México, surge en la DGESC en la UNAM en el año de 1990 y tantos, la primera característica o la primera especialización de seguridad que existe para México, ¿no? Y luego viene el tecnológico haciendo un diplomado, y luego la LAPSI haciendo otros diplomados, la UNAM elaborando sus diplomados de ciberseguridad, pero es hasta el año 2010 donde el Politécnico saca una maestría, donde tenemos un especialista de ciberseguridad en La Salle en el año 2016, en la Universidad Autónoma de Nuevo León una maestría de ciberseguridad. Si se fijan, la Ibero en 2017, pero los ambientes vienen desde 1945 y nuestros especialistas en 1990 y tantos, ¿no? Entonces, si querías aplicar un esquema de ciberseguridad, tenías que haber estudiado en el extranjero para poder implementar seguridad en los ambientes locales en México. Lo cual ocurría, ¿no? Razón por la cual yo tuve que irme al extranjero para poder estudiar un poco lo que a mí me gustaba. Pero no obstante de eso, vienes también viendo el desarrollo de este tipo de sistemas de control físico que va implementándose los ambientes de seguridad de la información, ¿no? Y entonces surge anteriormente a estos desarrollos y a estos especialistas de seguridad los esquemas de control como los smart cards, como las tarjetas de control para poder entrar a los lugares, como sistemas de Secure Socket Layer, que son los candaditos que se van poniendo en las páginas web,
los sistemas de biométricos, los sistemas de reconocimiento facial, los sistemas de seguridad y cloud de inteligencia artificial, que se van metiendo hacia la interacción de los sistemas para poder controlar lo que vas desarrollando en las TICs, lo que vas desarrollando con todos los sistemas de regulación, para poderlos empezar a juntar, ¿no? En algún punto dices, esto es lo que debes de hacer, esto es lo que debes de implementar, esto es lo que realmente puedes ejecutar y esto es lo que hace realmente el producto. Si se fijan y nos vamos moviendo un poco más hacia los ambientes, el crimen o el cibercrimen surge muchísimo antes que todos nosotros en todos los ambientes de ciberseguridad, ¿no? Antes de la seguridad de la información, antes de la educación que se tiene aquí en México, pues ellos vienen desde 1964 haciendo ataques de manera constante. Y tenemos los Phone Breakers, tenemos el Captain Crunch en 1972, tenemos los virus de Xerox en 1979, tenemos en 1988 el ataque de los gusanos que se distribuyeron durante todo el Internet, virus mutantes, el I Love You en el año 2000, el Blaster, los sistemas de backdoor, sistemas que van incrementando su característica, el WannaCry en el 2017, los ataques de ransomware que han venido opacando y destruyendo miles de sistemas y generando miles de pérdidas a nivel internacional por los bloqueos y las inconsistencias que existen para poder detener este tipo de sistemas. Y pues ellos van en un tema totalmente fuera de lo que nosotros podemos controlar, ¿no? Si hacemos una retrospectiva, vemos aquí los riesgos de lo que tiene este ciberdominio. Y mostrándolo aquí tal cual en esta presentación podemos ver que estos riesgos del ciberdominio tienen una separación importantísima entre lo que tienes con un control suficiente, que está definido en los controles establecidos, donde tienes un control insuficiente, que más o menos lo tienes cubierto, pero en realidad no lo tienes cubierto porque no existe la tecnología para cubrirlo, pero sí te dice el documento que tienes que cubrir, pero técnicamente no tienes forma de poderlo implementar, porque aparte de la implementación tienes que cubrir con sistemas de control, sistemas de ejecución y sistemas de operatividad que no te son funcionales. Y luego tienes otro pedazo, que son los ambientes donde no tienes control, ¿no? Los ambientes donde no tienes ni algo definido, ni algo que puedes implementar, ni ninguna regulación para poderlo ejecutar. Y si lo volteas un tantito entre la seguridad de información, las TICs y el ambiente del crimen, te puedes dar cuenta que si lo volteas hacia los costados, estás como 20 años detrás de los hackers. Y esa es la razón por la cual muchachos el día de hoy de entre 16 años, 17 años, se meten a ambientes totalmente seguros y definidos con miles de controles, como son las entidades de seguridad a nivel internacional, de control, de gestión y de operación, incluso de nivel militar, ¿no? Y es como un niño de 16 años tiene la capacidad de entrar a un sistema militarizado, controlado, con todos los miles de millones de infraestructura contenidos ahí para poderlo hacer, ¿no? Y la característica es muy delicada y muy importante. La percepción de lo que existen los riesgos del ciberdominio es un tema muy importante. ¿Cómo es que nosotros enfocamos los esquemas de ciberseguridad? Nosotros sí seguimos las reglas, sí implementamos los controles, y tenemos un control primario y un control secundario y un control de ambiente, pero lo más importante es que nosotros trabajamos sobre el ambiente del riesgo. Es decir, entendemos que a nivel de operación tenemos 20 años de rezago en lo que está documentado para que pueda ser un estándar, y lo que los muchachos el día de hoy y los cibercriminales el día de hoy como organización están lanzando para poder contener todo lo que el día de hoy existe en el ambiente del cyber, ¿no? Entonces, si enfocamos esto, podemos buscar los planes de mitigación y los riesgos de esta era digital para poderlos contener. Número uno, hay que entender que primero tenemos que estar pensando en ambientes globales, ¿no? Hablar de ambientes globales significa entender qué es lo básico. O sea, no estoy diciendo que los controles y los estándares no funcionen, sí funcionan, pero están siendo publicados con una lentitud terrible comparado con el crecimiento de lo que hay en la tecnología y comparado con el crecimiento con lo que hay en los fraudes y en los sistemas de ejecución que estos criminales ejecutan, ¿no? Entonces, si yo lo busco en ese ambiente, tengo que pensar que al menos lo básico tengo que cubrirlo. Y no quiero decir que exista
una diferencia entre lo que tendrías que haber ejecutado y lo que tienes que poner. O sea, lo tienes que poner. Esa es tu basic, ¿no? Tienes que cubrir todos tus esquemas de protección y tus reglas básicas de controles. Pero no con eso basta, ¿no? Porque además de eso que está pasando ahí, estás teniendo un cambio de manera organizacional y a nivel evolutivo de la tecnología que no da la capacidad para estar haciendo estándares y documentar esos estándares y subirlos y publicarlos para que puedas proteger tus sistemas de control y de ahí votar para hacer todo lo que tú tienes que hacer a nivel de operación. Es algo que definitivamente se lo tienes que dejar a los expertos, ¿no? Y entonces estas empresas globales que brincan con esa transformación, que brincan con estos ambientes de hoy, que ya no están en ambientes locales, sino que están en ambientes de nube, que ya no están en ambientes de nube, sino que están en ambientes virtuales, y que esta distribución y operación de sistemas inteligentes, redes neuronales, ya traen embebida dentro de sí la operación de la ciberseguridad. Y es algo que tiene que ocurrir. Porque si hoy pasa algo en China, y en México tú no te das cuenta porque estás dormido, la única persona que se va a dar cuenta es esta compañía global que tiene lazos en China, que tiene operación en China, que tiene información de China y que puede prepararte para las operaciones que ocurran el día de hoy en México. Entonces, es así como estas compañías que trabajan de ambiente global lo van trayendo de manera global hacia los esquemas locales para ver temas más específicos, para ver los temas que van entendiéndose como operación y entonces vas poniendo estos trámites específicos para validar y autenticar los equipos de control que tienes. Es decir, tú compras una cafetera que tiene un nuevo sistema de Internet de las cosas, que te permite hablarle para decirle a qué hora quieres tu café, cómo vas a querer tu café, y lo tienes en México. Y sería algo totalmente extraño que tu cafetera el día de hoy, porque la habías comprado en México, opera en México y calienta tu café en México, esté conectándose a partir del Internet para que llegue a Shenzhen, ¿no? En China. ¿Por qué una cafetera tendría que estar teniendo conectividad a Shenzhen si lo único que tiene que hacer es café, escucharte a ti y operar bajo esquemas de control que tienen tus operaciones locales? Es ahí donde tienes que comenzar a entender los ataques específicos y la función específica de la personalidad de cada uno de estos ambientes que vas teniendo dentro de la red, conociendo tu función, haciendo de esto un tráfico permitido, un tráfico específico y un tráfico de validación. Y eso hacemos en conjunto con las operaciones globales y los temas en específico. Y luego ya de ahí, de manera muy básica, tomas todos los agentes que ya están firmados, ¿no? ¿Qué es lo que ya está como un ataque conocido? Lo pegas al final y ya lo incorporas dentro de tu función. Y ahí tienes un esquema de seguridad que te cubre con todo lo que viene con los estándares. Pero lo más importante ahí, en esta mitigación de riesgos, es el comportamiento interno. El comportamiento de esta cafetera. ¿Esta cafetera realmente tiene que tener comunicación con Shenzhen o no? ¿Tendría que hacer esa funcionalidad o no la tendría que hacer? La cafetera debe de ser capaz de hacer eso, porque la cafetera tiene un micrófono para escucharte y un micrófono para guardar la información o no. Tiene memoria para guardar la información que se está depositando ahí, solamente entiende lo que está operando ahí. Tiene inteligencia artificial para determinar si te gusta o no las cosas, si la guardaste o no, si tienes café o no. Hay muchas cosas que hay que preguntar y eso tiene que ver con el sistema y el comportamiento interno que tú vas incorporando dentro de la operación. Y para eso necesitas estos expertos, ¿no? Estos expertos que tienen este conocimiento, que te ayudan a funcionar de esa manera interna y que puedes mostrar y trabajar a partir de la función del cyber. Que si se fijan es totalmente diferente a entenderlo como un personaje que dedica solamente a la seguridad informática en los ambientes que se tienen, ¿no? Si hablásemos unos años antes, estaríamos diciendo, pues el sistema tiene antivirus, el sistema tiene una conectividad correcta, el sistema tiene los parches al final de la última versión de la cafetera, sí, entonces estamos bien. Pero si se fijan, no es suficiente. Ya que lo vemos en una perspectiva de ataque con todo lo demás que tenemos en el listado, con todo lo demás que tenemos en los ambientes, nos damos cuenta que eso no es suficiente. No es suficiente tener la última versión actualizada, no es suficiente tener el último comportamiento de este personaje, no es suficiente tener el análisis y los accesos y la funcionalidad de este personaje, si no es insuficiente al final del día, si no sabemos para qué esta cosa está funcionando. Y tendríamos que tener un reconocimiento de esa amenaza, un reconocimiento de un comportamiento bien atendido y un reconocimiento de cómo es que esa persona está operando o ese ambiente está operando dentro de nuestra red.
Y es ahí donde se mitigan estos riesgos en esta era digital, ¿no? Porque si nos vamos al comportamiento humano o al comportamiento de las personas, los ataques no provienen de sistemas inteligentes per se, ¿no? Estos sistemas inteligentes los programan personas y el personaje que está atendiendo toda esta funcionalidad tiene necesidades en específico y va buscando tareas que le permiten agilizar este tipo de ataques a partir de las redes neuronales y sus redes de ciberseguridad que van teniendo ellos para el comportamiento a nivel de inteligencia. Entonces nosotros debemos de actuar de la misma manera, operando en grupos, funcionando en sistemas globales y atendiendo temas específicos del comportamiento que vamos teniendo dentro de la red, ¿no? Y eso nos permite realmente mitigar los riesgos en esta era digital. Si el día de hoy no tienes eso dentro de tu organización, si el día de hoy no mitigas los riesgos a partir de un comportamiento, a partir de ambientes globales, a partir de ambientes específicos, eres parte del grupo que está muy, muy expuesto a los ataques de ciberseguridad. Porque estás solo. Y cuando los ambientes los notan solos, pues entonces vas a estar en un ambiente de exposición terrible. Para lo cual te sugiero dos cosas, ¿no? Número uno, acércate con los expertos para poder trabajar en los ambientes de ciberseguridad. Y número dos, prepara una estructura de gestión de riesgos y gestión de incidentes y vulnerabilidades. Y aquí te pongo un framework básico, ¿no? Un framework básico de seguridad o de ciberseguridad para poder atender esto. Primero tienes que tener un flujo de investigación unificado. Es decir, todos los ambientes que tengas tú deben de estar cayendo en un mismo lugar, para que tú puedas hacer una investigación automatizada. Y de ahí metas un poco de inteligencia con motores de detección de amenazas, con motores de comandos y control, con movimientos laterales, para que tú de ahí, una vez que detectes estos ambientes, puedas trabajar con tus ambientes de red, si es que vendes algún tipo de servicio o ambiente para tus clientes. Y número dos, tu función interna o enterprise, ¿no? Y esto tiene un enriquecimiento con muchos sistemas que van trabajando de manera natural, ¿no? Los firewalls, los sistemas de detección de intrusos, los sensores externos, los sistemas de vulnerabilidad que vas incorporando, con tus analistas, con tu sistema de comunicación global, con tu sistema de incidentes. Y todo esto tienes que empezarlo a manejar en ambientes virtualizados y de nube, ¿no? Si tú el día de hoy piensas en trabajar productos para tus compañías que no estén en ambientes virtualizados y en ambientes de nube, estás perdido totalmente en el flujo a donde tú tienes que dirigir. El día de hoy, si tú un producto no lo tienes de manera digital, movido hacia la parte móvil y virtualizado y trabajando en nube, estás totalmente fuera del ambiente para poder crecer como deba, tener los sistemas de seguridad y regresar de manera unificada a todos los ambientes de impacto que pudieras tener. Porque indiscutiblemente, la diferencia de los 20 años que tenemos con respecto a las regulaciones, con respecto a los ambientes de control, nos va a dejar en una exposición terrible contra un ataque. Y la respuesta aquí para poder atender los ambientes es: ¿eres capaz de recuperarte lo más pronto posible? ¿Eres capaz de poder saber qué fue lo que te pasó? ¿Y eres capaz de poder volver al mercado de manera pronta? Si eso está andando contigo en tus sistemas de ciberseguridad, estás in. Pero si tu sistema no es un sistema virtualizado, ni está en la nube con un montón de copias para poder cubrir las funciones, y tú tienes que ir a recuperar tu sistema on-premise en sitio para poder salir adelante, y eso te toma 20 horas en lo que llegas, 5 horas más en lo que lo puedes prender, y otras 10 horas más en lo que lo vas a cambiar y lo vas a ejecutar, estás totalmente fuera del mercado. Y eso es lo que el día de hoy ya no debe de existir, ¿no? Los ambientes deben de venir embebidos, debes de trabajar con compañías que trabajen directamente con ambientes virtualizados, que incluyan tu ciberseguridad dentro del ambiente, que puedan moverte dentro de las nubes para poder dar un soporte y un sistema de continuidad de negocio. Y eso es como tú puedes gestionar tus incidentes, tus vulnerabilidades y tus riesgos en esta era digital, ¿no? Porque el principal incidente que tienes es si tú te quedas fuera mucho tiempo, pierdes tu negocio. Y eso es la ciberseguridad. La ciberseguridad te debe asegurar que tu ambiente está diseñado para que lo utilicen quienes lo tienen que utilizar, te permita que las reglas de la gente que está depositando en ti la confianza se mantengan contigo, nadie más las vaya a utilizar. Y si tienes algún incidente,
los ambientes de incidencia que tengas estén enfocados en la pérdida de un impacto operacional por un momentáneo, pero de manera particular puedas salir adelante, recuperar el sistema, devolverle a la gente lo que estaba comprando y adquiriendo, y además decirle qué es lo que realmente tenía en ese documental, si es que pudo haber sido comprometido o no para que pueda ejercer alguna acción. Si eso no lo tienes, no solo estás fuera del mercado cuando regreses, sino que además tienes un problema a nivel legislativo el día de hoy, con los ambientes de control, de legislación, de operación, y tu negocio se ha acabado, ¿no? Pensar en ambientes de operación sin que tengan esquemas de ciberseguridad es pensar en productos que van a ser comprometidos y en compañías que van a estar poco tiempo en el mercado. Muchas gracias por su atención. Sigan disfrutando de este evento de aceleración digital y cualquier duda pueden contactarnos a través de la Caniente.